En nuestro tema anterior estuvimos viendo el gran mensaje que hay, la gran realidad que hay en cuanto al nacimiento de Cristo Jesús. ¿Qué significaba este nacimiento? ¿Cuál era el objetivo de este nacimiento? ¿Cuál es el verdadero significado entonces de celebrar el nacimiento de Cristo? Algo que debemos hacer cada día. Y estábamos estudiando, vimos en esa ocasión, en nuestro tema anterior, que Cristo nació para que el evangelio fuera una realidad. Y ese evangelio, esa realidad, ese propósito por el cual Cristo vino es para salvarnos. Vimos que el ángel le dijo a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esa es la gran idea, la gran realidad de por qué Cristo nació. Cristo vino para ser el Salvador, tu Salvador y mi Salvador. Pero ahora viene la gran pregunta. Cristo vino a salvarnos, así es, pero ¿a salvarnos de qué? ¿Cuál es el objetivo de Cristo Jesús como Salvador? ¿De qué quieres salvarte a ti, Jesús? ¿De qué quieres salvarme a mí, Jesús? Es interesante que también durante el relato del nacimiento de Cristo Jesús en los evangelios encontramos la razón de por qué Cristo Jesús quiere salvarte. ¿De qué quiere salvarte a ti? ¿De qué quiere salvarme a mí y a cada miembro de la raza humana Cristo Jesús? Cuando José se dio cuenta de que María estaba embarazada, aún no sabía de que era fruto y obra del Espíritu Santo. Así que un ángel se le apareció a José y habló con él y le explicó la situación. Finalmente le explicó cuál era el objetivo del nacimiento de Cristo Jesús. Una vez más aparece la gran razón, salvarnos. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y el verso 21, que el ángel le dice a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Una vez más vemos el gran objetivo de por qué Jesús vino a este mundo, de por qué se encarnó, de por qué dejó su gloria en el cielo para encarnarse, vivir como ser humano, morir y luego resucitar y ahora interceder ante el Padre por ti y por mí. Y es salvarnos. ¿Pero de qué? De nuestros pecados. Jesús ha de salvarnos de nuestros pecados. La gente muchas veces no entiende cuando acepta a Jesús como Salvador, qué implica, de qué te está salvando Cristo Jesús. Pero surge la gran pregunta ahora, ¿qué es pecado? Si Cristo vino a salvarme de mis pecados, si Cristo vino a salvarte de tus pecados, es importante que entendamos qué es eso, ese pecado del cual Jesús viene a salvarnos. Sabes, la palabra de Dios es la única fuente segura para que nosotros podamos entender estos temas. No podemos ir a fuentes externas, no podemos tampoco confiar en nuestros pensamientos, en nuestras opiniones. Y hay algo que yo siempre digo y que a muchos no gusta. En la vida cristiana, el yo creo, el a mí me parece, el yo opino, el yo pienso, no tienen valor de ser. Lo único que tiene valor de ser es un escrito está. Cuando vamos a las escrituras, nosotros ahí encontramos las respuestas en las cuales podemos confiar. Así que ya vemos, Jesús vino a salvarnos de qué? De nuestros pecados. Así que ahora la gran pregunta es, ¿qué es pecado? La Biblia nos da la respuesta. Vamos por favor a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 3 y al versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es pecado según la Biblia? La infracción de la ley. Hay muchos que no entienden qué es pecado, pero la Biblia da la respuesta y esta sería la única definición bíblica de pecado. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, es decir, Cristo vino a salvarnos de la infracción de la ley, de haber violentado la ley de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios, obviamente, no de las leyes de los seres humanos.
En nuestros próximos temas estaremos viendo por qué es tan importante ser salvos de la infracción de la ley, las consecuencias horribles que trajo sobre nosotros, de las cuales también Cristo Jesús nos salva. Pero entonces estamos viendo de que pecado es la infracción de la ley. De eso vino a salvarnos Cristo Jesús, de haber violentado la santa ley de Dios. Y algunos dicen, ¿por qué esto es tan grave? ¿Qué pasa? Bueno, déjame contarte que y esto está en el libro de Génesis, solo lo vamos a mencionar rápidamente, cuando Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva, les dio una sola orden en la cual se encontraban principios importantes, los principios en los cuales ellos iban a reconocer que Dios es el rey, que Dios es el soberano y que podían confiar en él. ¿Recuerdas la prueba? Puedes comer de todo árbol del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que de él comas, ciertamente morirás. Pero vino Satanás a través de la serpiente y le dijo a Eva que Dios estaba mintiendo, que Dios no quería que ella fuera mejor, que Dios dice que Dios te está quitando algo bueno, porque si tú comes del árbol, se habrán abierto vuestros ojos y vas a ser como Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. Eva y luego Adán decidieron hacer caso a lo que la serpiente le estaba diciendo, a lo que Satanás le estaba diciendo, y desobedecieron a Dios. Desde entonces entraron la muerte, la angustia, el dolor, los sufrimientos, las enfermedades. Todas las cosas horribles que pasan en este mundo se deben a eso. Pero es que en ese momento pasó algo interesante. El ser humano que había sido creado a imagen de Dios, que era propiedad de Dios, decidió en ese momento, por el pecado, por la violación a los mandatos de Dios, decidió ser ahora propiedad de Satanás. Por favor, no te asustes. Por favor, no te espantes, pero es una realidad. El ser humano, por el pecado, le pertenece a Satanás. Mira lo que dice la escritura, no me creas a mí. Vamos siempre a la primera carta de Juan, siempre en el capítulo 3, pero ahora en el versículo 8. Mira lo que dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué interesante, mira qué importante lo que dice la escritura. ¿Por qué era importante que Jesús nos salvara del pecado? Primero, a eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo, a que dejásemos de ser del diablo. Porque cuando tú y yo estamos en pecado, cuando tú y yo practicamos el pecado, cuando tú y yo decidimos hacer el pecado, le pertenecemos, dice la escritura, a Satanás. Todo el que practica pecado es del diablo, dice la escritura. Dios no quiere que seas del diablo, porque cuando eres del diablo, el diablo trata de destruirte, el diablo te mantiene engañado y te lleva a lo más bajo y no logras tener éxito y felicidad real. Y el diablo te ciega con las luces de este mundo, prometiéndote mil cosas para que peques y sigas siendo del diablo. Pero ha venido Cristo Jesús como Salvador para librarte del pecado, para librarte del dominio del diablo, para que ya no le pertenezcas a Satanás. Y para eso Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es pecado? La infracción de la ley de Dios. ¿Cuál ley? ¿Por qué es tan importante esta ley? Sabes, hoy muchos dicen, no, es que la ley de Dios era solamente para los judíos. La Biblia no enseña tal cosa. ¿Acaso el no matarás es solamente para los judíos? ¿Acaso el no codiciarás es solamente para los judíos? ¿Acaso el no tendrás dioses ajenos o el no tomarás el nombre del Jehová tu Dios en vano es solamente para los judíos? No, estas son leyes universales que son la base y el fundamento del gobierno de Dios. Sabes, es interesante que cuando hablamos de las escrituras, hablamos de la Santa Biblia, Dios utilizó a distintos hombres para dar su mensaje. Dios inspiraba a los hombres y ellos, con su propia forma, con su idiosincrasia, con su personalidad, escribían el mensaje de Dios, pero iba impregnado con el agente humano. Por eso dice la palabra de Dios, el espíritu de los profetas esté sujeto a los profetas. Pero hay una parte de la Biblia que Dios decidió no dejarla para nada bajo ese matiz humano, que no se combinara con ese matiz humano. Y esos son
los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso Dios decidió escribirlos él, letra por letra, palabra por palabra. Mira lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 31 y en el verso 18. Y dio a Moisés, hablando de Dios, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Dios mismo escribió su ley. No la dictó, no la inspiró para que otro la escribiera como el resto de la escritura, sino que decidió que él, al ser la ley, la santa ley de Dios, el fundamento de su trono y de su gobierno, escribirla él mismo y entregarla a la humanidad escrita. ¿Por qué escrita? Porque este ha sido lo que ha regido al universo. Los ángeles no necesitan que se les recuerde, pero nosotros por el pecado sí era necesario que tuviésemos un recordativo escrito, pero no escrito por cualquiera, sino por el propio dedo de Dios. Satanás odia la ley de Dios. Satanás sabe que es el fundamento del gobierno de Dios y por eso empieza a crear ciertas teorías para decir la ley fue abolida en la cruz. La Biblia no enseña eso. La ley era solo para los judíos. La Biblia no enseña eso. ¿Acaso después de la cruz ya podemos matar? ¿Ya podemos robar? ¿Ya podemos cometer adulterio ya que la ley fue abolida en la cruz y estos son mandamientos de la ley de Dios? Claro que no. No hay que dejarse engañar. Mira lo que dice el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de las cosas que Dios hace. Y ya leímos que la ley de Dios fue hecha por Dios, escrita por su propio dedo. Eclesiastés capítulo 3, verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que los hombres teman delante de él. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Que lo que Dios hace es perpetuo, es decir, permanece para siempre. Y hay un objetivo por el cual Dios lo hace, y es para que nosotros, los seres humanos, tú y yo, temamos a Dios, aprendamos a reverenciar a Dios. No podemos, dice el sabio, quitarle nada ni añadirle nada. Dios hizo la santa ley, su santa ley, escrita por su propio dedo en tablas de piedra. Ni tú y yo podemos quitarle nada. La idea, lo que tenemos que hacer es someternos a lo que Dios ha dicho, someternos a su palabra, someternos a su voluntad. Y ojo, no estamos diciendo que somos salvos por obedecer la ley. La salvación es solamente por fe. Pero recuerda, por la gracia de Dios, mediante la fe somos salvos. Cristo vino a salvarnos, pero ¿de qué vino a salvarnos? Precisamente del pecado, de la infracción de la ley. Por eso dice en Juan, en su primera epístola, en el capítulo 1 y versículo 9, si confesamos nuestros pecados, es decir, si confesamos que hemos faltado a la ley, que hemos violentado la ley. Recuerda que esta es la definición que el mismo apóstol Juan da de pecado, inspirado por el Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Es decir, Cristo vino a salvarnos de las consecuencias del pecado, nos da perdón de pecado, pero nos da el poder también para no pecar más, para no violentar más la ley de Dios. Cuando pienses en el nacimiento de Cristo en estos días, piensa que Él te vino a salvar, pero Él te vino a salvar del pecado, es decir, de la violación a la ley de Dios. Te da perdón, pero también si Cristo nace en tu corazón, Él te da, ahora vive Él en ti y Él te da la fortaleza para vivir una vida como la que Él vivió en armonía con la santa ley de Dios. En nuestros próximos programas estaremos viendo las consecuencias terribles que dice la Biblia que el pecado causa y por qué es tan importante que seamos salvos. Acepta hoy la salvación completa que Jesús te está ofreciendo, por la cual Él nació, murió, resucitó y hoy intercede por ti y por mí.